En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Como siempre es un honor estar con ustedes. Gracias por la atención que nos dispensa. Nuestro invitado para esta noche es el amigo Jorge Lugo. Él es coordinador general de la Comisión Intergremial de Trabajadores del Estado Falcón. Bienvenido, Jorge, a Punto Fijo de Opinión a Falconía. Gracias por estar con nosotros. No, indudablemente, gracias a ustedes, gracias a Punto Fijo por hoy recibirnos. Hoy nuevamente hacemos visita en Punto Fijo, en una actividad pautada por la Comisión Intergremial de Trabajadores en conjunto con la Coalición de Educación del Estado. Hoy se llevó a cabo en la Plaza Obrero, acá en Punto Fijo, una asamblea informativa en donde nuestra dirigencia se iba a dirigir, valga la redundancia, a los trabajadores, más o menos explicándoles en dónde estamos, hacia dónde vamos y qué debemos seguir nosotros para seguir manteniendo la calle en todo lo que se ha vivido durante todos estos meses, valga la redundancia, en el mes de enero del 2023. Precisamente, ¿en qué estatus está hoy en día la Comisión Intergremial? No, mira, la Comisión Intergremial... ¿En qué anda la Comisión Intergremial hoy? Correcto. Hoy la Comisión Intergremial no es de ahorita, ya desde hace un buen rato venimos de manera en conjunta prácticamente 41 organizaciones sindicales y gremiales que hacen vida en el Estado Falcón. Venimos exigiendo, por supuesto, lo que contempla el artículo 91 de la Constitución, lo que es el salario digno para los trabajadores. Por supuesto que venimos exigiendo la anulación de aquel memorándum 2792, el cual en el año 2018 aplicó el gobierno nacional hacia las contrataciones colectivas y que eso trajo como consecuencia Eso que se hace a través de la UNAPRE, ¿no? Indudablemente, eso trajo como consecuencia la aplicación del instructivo NAPRE, que es el instructivo que hoy maneja los tabuladores de los trabajadores de la administración pública. Sí, pero hoy en día, ¿cuál es el mayor pedimento? ¿Qué es lo que más está pidiendo ustedes al gobierno la de aplicación Venezuela? del artículo 91. En eso nosotros estamos enfocados. ¿Por qué? Porque es una exigencia constitucional, es una exigencia que deriva a que el trabajador pueda tener el poder adquisitivo necesario para poder cubrir la canasta básica, que hoy en Venezuela está alrededor de prácticamente $700. No lo decimos nosotros, lo dice el SENDA. Y desde allí nosotros nos basamos a exigirle al gobierno nacional, por supuesto, la aplicación del artículo 91 de la Constitución, sin dejar a un lado las exigencias que venimos, las cuales hemos venido de alguna o de otra manera exigiendo también lo que corresponde a lo que acabamos de mencionar, a la eliminación del memorándum 2792, a la anulación, a pesar de que el TCJ insiste en que el instructivo NAPRE no es aplicable a derecho, pero de hecho en todas las instituciones de la administración pública está aplicado el instructivo NAPRE sobre los tabuladores de los trabajadores. Ajá, la Intergremial la conforman activos y jubilados y pensionados, ¿verdad? Activos y jubilados de la pensionados de la Administración Pública Nacional, es correcto. En el caso del Estado Falcón, ahí tenemos el sector salud, el sector educativo, el sector universitario, el sector petrolero también. Sí, los jubilados de PDVSA también están allí, los compañeritos de los pensionados que también están organizados en una fundación, también están con nosotros, los compañeros del INSE, a través de Citrainse, los compañeros de Hipostel, los compañeros de CanTV, en este caso telecomunicaciones, el sector universitario que lo acabo de mencionar,
prácticamente el 80% de las universidades o las instituciones de educación universitaria que hacen vida en el Estado están también en la Comisión Intergremial de Trabajadores. Ahora, ¿y de qué manera piden ustedes que el gobierno respete el artículo 91 de la Constitución de tener un salario mínimo? Porque hay varios gremios allí. Es correcto. La mayoría de ellos o todos se manejan a través de las convenciones colectivas, de las contratos convenciones colectivos. colectivas. Y la mayoría de las convenciones colectivas arrancan desde el salario básico. Ese es el piso para todos los contratos colectivos. Desde allí se comienza a aplicar la interescala. La interescala, por supuesto, varía desde los sectores donde estamos. En el caso del sector educación universitaria, en el caso de las universidades, la interescala se maneja entre niveles entre un 3 y un 4%, 4% entre niveles. Y por supuesto que eso varía en las instituciones. El sector educativo maneja uno, el sector salud maneja otro, y así sucesivamente. Ok, en el caso de los universitarios, los profesores van por un lado, una contratación colectiva distinta al resto de los trabajadores de la universidad, o abarca a todos los trabajadores de la universidad. Mira, esto ha venido desde un tiempo para acá. El Estado venezolano ha venido jugando a la igualdad de condiciones para los trabajadores. Y ustedes no están de acuerdo con eso, por supuesto. Indudablemente nosotros cuando se quiso o se impuso la aplicación de la primera convención colectiva única, los sectores a los cuales pertenecemos. ¿Está hablando del sector universitario? Sí, del sector universitario. En el caso de FETRA Universitario, en el caso de FENASOES, en el caso de los compañeros que dirigen los sindicatos no federados, se impusieron sobre el TCJ un recurso de nulidad sobre esta contratación única porque violentaba los derechos ya establecidos en los contratos que se venían manejando desde hace muchos años atrás, los cuales llevaban a que el sector de profesores manejaba contrato colectivo, el sector de los empleados públicos, en este caso el personal administrativo, manejaba un contrato colectivo, y los obreros manejaban otro, y por supuesto que eso conllevaba que el poder adquisitivo del trabajador universitario se mantuviese en un nivel alto. Yo recuerdo que anteriormente los obreros universitarios eran muy indudablemente, bien pagados, indudablemente. Beneficios. Por supuesto que esto, con el pasar del tiempo, esto vino mermando, vino cayendo, hasta el punto que hoy en día, un obrero universitario que esté en el nivel 1 del tabulador cobre salario básico. Y cuando yo hablo del salario básico, hablo de 130 bolívares. ¿Y qué nos lleva a nosotros a decir que hoy un trabajador universitario, en el caso de un obrero nivel 1 en un salario básico, esté percibiendo $5? $5 mensuales? Sí, sí. Pero cuando nos vamos a la realidad diaria, resulta que esa realidad diaria no le alcanza ni siquiera para una cena de un grupo familiar de 3 personas. Desde allí nosotros nos hemos basado en exigirle al gobierno nacional que es el momento de rectificar, así como lo hemos dicho en varias oportunidades. Es necesario rectificar, evaluar, analizar de manera objetiva con los sindicatos, con las federaciones, con las centrales que verdaderamente representan a los trabajadores en las mesas de negociaciones, las políticas económicas implementadas y las políticas salariales que han venido implementando en contra de los trabajadores y que ha venido violentando los derechos contractuales y constitucionales de los trabajadores de manera continua y flagrante. Y por supuesto que esto, la dirigencia sindical nacional, porque no solamente Falcón y no es solamente el sector universitario, sino que es toda la administración pública nacional la que hoy está golpeada por esta situación que vive el país, que no es solamente una crisis media, sino que es una crisis verdaderamente que ya pasa al subsuelo. Si el gobierno no respetara las convenciones colectivas, no respetara los contratos colectivos, los trabajadores estarían indudablemente, estarían bien. Sí, o sea que no es que estuviesen bien en un nivel alto, pero en mejores condiciones que las actuales. Por supuesto, tuviesen si se respetara el contrato colectivo. Sí, indudablemente. Si se respetase el contrato colectivo, te voy a poner un ejemplo muy palpante. Un profesor universitario con posgrado o posposgrado, con un cargo titular, ¿verdad?, estaría en este momento recibiendo $2.800 con el contrato colectivo con salario vigente, normal. Con el contrato, bueno, que ya está vencido, ¿no? Está vigente todavía. En el caso del sector universitario está vigente todavía. ¿$2.000 cuánto? $2.800 estuviese percibiendo un profesor
con cargo titular. Con el contrato colectivo vigente. Con el contrato colectivo vigente. Y por supuesto que eso mermó y eso se vino al piso. ¿Por qué? Porque violentaron el contrato colectivo por la aplicación del memorándum 2792 y la aplicación del instructivo NAP. Ok, bien, hacemos el corte comercial y ya continuamos conversando con Jorge Lugo, él es coordinador general de la Comisión Intergremial de Trabajadores del Estado Falcón. Este es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Caminando se aprende la vida, caminando se sabe lo que es, caminando se cura la herida, caminando que deja el ayer en Puerto Rico y Panamá, en Colombia o en New York. El que no vive no prueba el sabor que da el amor. Caminando 500 trapezones, caminando y nunca paré, caminando entre risa y dolores, caminando pa'lante y con fe. Con el tiempo comprendí que la vida da pato, que nada borra el recuerdo de lo que uno caminó, caminando. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Estamos conversando con Jorge Lugo, él es coordinador general de la Comisión Intergremial de Trabajadores del Estado Falcón. Me decía entonces, en el segmento anterior, Jorge Lugo, que ejemplo un profesor universitario titular, ese es en el caso de la Francisco de Miranda solamente, ¿no? O de No, todo, en el caso del sector universitario, Ok, claro. un profesor, según el contrato colectivo vigente, un profesor titular debe estar devengando $2.800. Sin embargo, se está ganando como ¿cuánto? Como No, 40, un profesor ahorita sí, universitario $30. con el cargo de titular
debe estar alrededor de $300, 320 dólares, de manera integral. Ok. De manera integral. Ajá. Porque el O sea, salario con base, bono. Está hablando de bono, claro, el poco de bono que le meten. el salario básico es una cosa y el salario integral o el salario normal es otra cosa. Sí, ahora, ¿por qué el gobierno violenta las contrataciones colectivas? ¿Por qué el gobierno viola los contratos colectivos? ¿Por qué el gobierno pisotea los contratos colectivos? ¿Porque no tiene plata, porque no tiene recursos o porque es arbitrario y autoritario? ¿Por qué? Mira, o por ambas cosas. Nosotros siempre hemos mantenido un discurso en cuanto en que el gobierno sabe lo que hace y de qué manera lo hace. Para nosotros eso es algo estructural, es una geopolítica que han manejado este tipo de gobiernos, llámese socialista o revolucionario, o los que manejan esa ideología de izquierda, lamentándolo mucho, quienes tomaron Venezuela o quienes han tomado Venezuela durante todo este tiempo, han golpeado mucho el sector laboral, muchísimo, y esto no viene sucediendo recientemente, ya esto viene sucediendo, por ejemplo, algo muy reciente entre comillas, pero en el año 2018 hubo una reconversión donde fueron eliminados 5 ceros de la moneda y eso trajo como consecuencia la desaparición del salario y por ende la desaparición de las prestaciones sociales. Hasta las cajas de ahorros quedaron en cero. Así Y es. cuando algo queda en cero, que tú tienes como activo dentro del sector laboral, indudablemente, y pasas a tener pasivo, mira, hay un golpe bastante fuerte en contra de los trabajadores. Y Venezuela en este momento no escapa de eso. Y es por eso que hemos visto al inicio de este año lo que se denominó al primer momento la activación de los autoconvocados, que lo conllevó el sector educativo a través de los maestros, quienes de alguna manera valiente, de una manera luchadora, salieron el 9 de enero y que de ahí en adelante se han mantenido Así se es. han mantenido a nivel nacional en las calles Yo bauticé enero como exigiendo. enero caliente, ¿no? Como un Enero caliente, sí. así fue. Y que eso trajo como consecuencia lo que hasta ahora hemos vivido, que ha sido una lucha constante, una lucha por supuesto organizada, de manera pacífica, de manera de hacerle entender al trabajador venezolano en dónde estábamos, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Y que están en su pleno derecho de reclamar. Indudablemente, son derechos constitucionales, derechos Sí. contractuales, y que hoy, lamentándolo mucho, el gobierno o el Estado venezolano violenta de manera continua y Sí, flagrante. ahora tú sabes que recientemente estuvo nuevamente aquí una comisión de la Organización Interamericana del Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que es un organismo dependiente de las Naciones Unidas, de la Naciones ONU. Unidas, sí. Pero caramba, uno viene, yo anteriormente veía la OIT, la veía con cierto respeto, ¿no? Pero según lo que ha pasado últimamente en Venezuela, porque los dirigentes sindicales, los verdaderos dirigentes sindicales dicen que el gobierno se burla de la OIT, ¿no? Pero hubo una propuesta por parte, no sé si o de la CTV o de Fedecámaras o de ambas partes, de un salario de emergencia, porque están reconociendo que el país está en crisis, que no hay dinero y tal, pero el salario de emergencia significa bonos, bonificación. Sí. Yo escuchaba estos días por ahí un audio hace tiempo de Hugo Chávez cuando decía, no, que vieron como le dan a la gente bonos en lugar de un salario y tal. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo con eso? ¿La Interamericana No. está de acuerdo con eso de que con este salario Mira. de emergencia y sobre todo que es un salario de emergencia basado en bonos? Y no solamente la intergremial no está de acuerdo con eso, sino la dirigencia sindical nacional Ok. no está de acuerdo con eso. Y les voy a explicar rápidamente el por qué no. Mira, primero que todo, tuvimos la oportunidad el año pasado. Porque los voceros, disculpe, los voceros que estuvieron en la OIT son voceros pro gobierno. Pro gobierno, Ok, y ya, los a eso sindicales. iba, a eso iba. Tuvimos la oportunidad el año pasado de estar en la instalación de la primera mesa donde estuvo la representación de la OIT en Venezuela, en Caracas. Bueno, lamentándolo mucho no pudimos estar presentes en la reunión como tal, simplemente estuvimos en la instalación, luego de eso nos retiramos, luego supimos que iba a haber una segunda y de allí salía lo que conformaron a final de años pasado, que fue la tripartita, para iniciar este año las conversaciones para tratar de buscar aligerar lo que correspondía al salario mínimo en Venezuela. Bueno, resulta y acontece, y que hay que decirlo de manera muy responsable, miren, quienes representan, lamentándolo mucho, a los trabajadores en la OIT es la Central Bolivariana de Trabajadores.
y ya todos conocemos quién es la Central Bolivariana de Trabajadores. Pro gobierno. Pro gobierno, indudablemente. ¿Cómo ingresa la CTB y algunas otras centrales de trabajadores a esa mesa de la OIT? Ingresan a través de Fedecámaras. Fedecámaras hace un puente entre el gobierno, la Central Bolivariana, para que los compañeros de la CTB, que por cierto ya tienen bastante tiempo al frente de la CTB y que por supuesto eso ha generado una molestia de manera colectiva a nivel nacional, pero que eso es harina de otro costal que lo trataremos en otro momento. ¿Pero quiénes están al frente de la CTB? ¿Bolivarianos? ¿Bolivarianos entre comillas? Personas no Ok. bolivarianas, pero sí personas que han mantenido la CTB durante muchos años y que hoy en día la realidad que ven o que palpitan es otra y no es la realidad que exigen los trabajadores. Pero de allí parte esta instalación de la mesa con AOIT. Quienes presentan la oferta de la bonificación del salario son los compañeros de Fedecámara, a la cual nosotros de manera muy tajante en ese momento manifestamos a través de un comunicado que no estábamos de acuerdo con la bonificación salarial. ¿Por qué? Por la sencilla razón, cuando me vas a bonificar el salario, me estás eliminando mis incidencias. Así Y es. cuando yo hablo de mis incidencias, estoy hablando del bono vacacional, del bono de fin de año y por lógica mis prestaciones sociales, la cual hemos luchado históricamente en Venezuela para mantenerla, porque es un activo familiar, el cual va a conllevar a que sea mi familia, luego de obtener yo mi jubilación, la que pueda gozar de ese beneficio de las prestaciones sociales. Y esto ha traído como consecuencia, por supuesto, que Fedecámaras ahora recule, diga que ellos no han presentado ofertas, que eso vino desde el gobierno, que eso no. O sea, hay que ser muy claros y específicos en esto. Y para eso es necesario, en algún momento, se les sea aclarado a los trabajadores cuál fue la oferta que en realidad presentaron. Presentaron una bonificación a través de una ley, una nueva ley salarial, la cual iba a conllevar que esa bonificación fuese ley orgánica, mucho peor, para pasar por encima de la ley orgánica del trabajo. Eso es inconcebible. Y eso hermano. es inconcebible, Y en el por derecho supuesto, eso no es permitido. inconstitucional a toda raíz. Pero bueno, como nosotros conocemos de qué manera puede actuar o pueden actuar quienes son pro gobierno o quienes son Estado venezolano en contra de los trabajadores, a eso también hay que ponerle en alerta. ¿Qué propuestas hacíamos nosotros en ese momento? Y le hicimos llegar a Caracas. Bueno, que es que ya nosotros tenemos una ley orgánica, que es la ley orgánica del Así es, trabajo, así es. y aparte de eso hay una ley de alimentación. Cuando se creó aquel famoso cestatique, ahora si quieren bonificar el salario, no es necesario hacerlo. Pasen ese bono de $200 que ellos están implementando a esa ley, en el caso del cestatique, bueno, y nosotros seguimos manteniendo nuestro salario mínimo que nos trae incidencia sobre el bono vacacional, que nos trae incidencia sobre el bono de fin de año y sobre prestaciones O sea que lo que sociales. se busca en todo caso es destruir el salario. Prácticamente, Y ellos que alegan, todo sea bono. que va a ser por el transcurso de 2 años para que el pueblo pueda recuperar nuevamente el poder adquisitivo, pero es que eso va mucho más allá de eso. Así es. Bien, hacemos el corte comercial y al regreso continuamos conversando con Jorge Lugo, el ex coordinador general de la Comisión Intergremial de Trabajadores del Estado de Falcón. Este es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. Inicio del espacio publicitario.
Somos tu canal, somos Falconía. Caminando se aprende la vida, caminando se sabe lo que es, caminando se cura la herida, caminando que deja el ayer, en Puerto Rico y Panamá, en Colombia o en New York, el que no vive no prueba el sabor que da el amor, caminando, y mil trapezones, caminando, y nunca paré, caminando, entre risa y dolores, caminando, pa'lante y con fe, con el tiempo comprendí que la vida da pato, que nada borra el recuerdo de lo que uno caminó, caminando. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Estamos conversando con Jorge Lugo, él es coordinador general de la Comisión Intergremial de Trabajadores del Estado Falcón. Ahora bien, yo no sé si ustedes, porque hablaste al principio de, son varios gremios los que conforman la intergremial, ¿no? Varios gremios los que están peleando por un salario justo, un salario digno. Tú te manejas, tú eres del sector Sector universitario. Sí. Pero en el caso de los docentes como tal, docentes propiamente de básica, media, en fin, ¿en qué estatus está esta situación? Esa situación? Tengo entendido que aguas abajo los docentes no saben cuáles son las propuestas de las federaciones de docentes que han llevado para la discusión del contrato colectivo. Y tengo entendido que ya el gobierno presentó una contrapropuesta a la propuesta de los docentes, que los docentes aguas abajo no conocen, y que aparentemente en 2 o en 3 días se va a aprobar ese contrato colectivo que tiene años en discusión y que no se ha hecho nada en lo absoluto. ¿Qué información nos manejas al respecto? Mira, nosotros lo que podemos conocer del sector educativo es que sí, hay una instalación de una mesa de negociación para discutir lo que sería para ellos la tercera convención colectiva única de ese sector y que se dio la semana pasada. A pesar de que La instalación. A pesar de que en una primera oportunidad se suspendió esa instalación, luego fueron nuevamente a esa instalación, que creo que fue el día viernes. Mira, yo creo que eso no solamente pasa en el sector educativo, yo creo que eso pasa en todas las discusiones que se han venido dando. ¿Pasa qué? Lo de la discusión y tener por debajo de cuerdas algunas cláusulas que no conocen los trabajadores y que son firmadas al final. Las mismas federaciones. Las mismas federaciones. Y no a favor de los trabajadores, en este caso no a favor del docente, sino en contra del docente. Ellos han venido peleando... Eso sería traicionar a su gremio, ¿no? Indudablemente, y es que ellos han venido peleando desde hace un buen rato lo que corresponde a un 280% que vienen adeudando o que vienen arrastrando ya desde la última convención y que aún el gobierno no les ha saldado. Pero por encima de esto está la situación de las federaciones. Nosotros, por supuesto, de manera muy respetuosa, de manera muy responsable, porque tenemos dentro de nuestra organización personas o gremios y sindicatos que tienen a sus presidentes federativos sentados en esa mesa. Pero es que nos ha llamado poderosamente la atención que estas 17 federaciones a las cuales le hemos dicho, le hemos querido hacerle saber a sus representantes que es que nosotros, el sector universitario, viene de la firma de un contrato colectivo, viene de la homologación de un contrato colectivo y que hoy, lamentándolo mucho, por el instructivo NAPRE está pisoteado. Entonces, no entendemos el por qué. De nada vale que se apruebe la contratación colectiva a favor del gremio. Porque indudablemente. ¿Por qué? Porque por encima de eso está el instructivo NAPRE. Y mientras está el instructivo NAPRE, por encima
de cualquier tabulador de la administración pública, no vale la pena discutir contratos colectivos. Y lo acabamos nosotros de vivir en el sector universitario. A nosotros nos firmaron y homologaron contrato colectivo el año pasado y estamos cobrando ¿con qué? ¿Qué beneficio estamos percibiendo nosotros del contrato colectivo? Ninguno, ni siquiera HCM, ni siquiera servicio funerario, que gracias a Dios tenemos la caja de ahorro, la cual ha venido administrando el beneficio del sector funerario y que a través de ello podemos, bueno, darle última sepultura a nuestros familiares, en el caso de algunos titulares que han fallecido. Pero es que esto nos sigue llamando poderosamente la atención porque ni siquiera un comunicado a favor de la lucha que se ha venido dando en la calle por el salario digno hemos visto de estas federaciones que hoy están sentadas con el gobierno tratando de firmar un contrato colectivo. Es por eso que los sindicatos de base han venido manifestándose a favor de lo que hemos visto y que ha sido la exigencia de los derechos contractuales y constitucionales de los docentes. Porque se debiera escuchar desde las bases, desde los municipios. Claro. Y que no sea Caracas quien Claro, decida, ¿no? indudablemente, así es, así es. Mira, nosotros tenemos municipios en el estado Falcón que hasta ahora no han retornado a clase. Y eso lo vimos en Silva. ¿En serio? Claro, claro, eso está pasando en Silva, eso pasa en Mauroa, eso pasa en el municipio Unión y en otros municipios. Pero no han retornado, ¿por qué? ¿Por las No han condiciones retornado, o por no, las protestas de los no, docentes? por la protesta de los docentes. Ok. Porque lo que se vive en la ciudad no se vive en el campo. En el campo puede ser hasta peor la crisis que se pueda vivir en este momento. Pero es que los docentes se han aferrado a que es necesario, vuelvo y repito, que el gobierno tenga que rectificar en esas políticas para poder tener un poder adquisitivo que pueda llevar a que el venezolano pueda vivir en este momento, en esta grave crisis Ahora, que vive el país. ¿y qué está dispuesto a hacer la intergremial, o en todo caso el gremio de docentes, pero ya que lo acompaña la intergremial, con las pretensiones del gobierno? Porque se ha hablado, yo escuchaba a Jorge Arreaza diciéndole, bueno, que ustedes bachilleres o de tercer año pueden dar clases si estos no, los maestros siguen la cuestión. No sé si fue Diosdado Cabello, al propio Maduro, o le dijo a la gente del PSV, bueno, si los maestros no siguen, vayan, ustedes tienen que dar clases. Se aprobó una ley en estos días en la Asamblea Nacional, un trabajo por ahí de la colega Sebastiana Barraez, que aparentemente tiene que ver con eso. Las pretensiones del gobierno, bueno, que si tú protestas porque estás exigiendo tus justos reclamos, porque estás saliendo un justo salario, y el gobierno quiere sacarlos del baile, sacándolos y metiendo a personas no aptas para ejercer dicho cargo, ¿qué está dispuesto a hacer la intergremial o qué van a hacer ante esa situación? Mira, para nosotros lo primordial es mantener la unificación interna. Mientras nosotros nos mantengamos unidos, nosotros podemos lograr nuestros objetivos. Y cuando me refiero a eso, me refiero a que la coalición sindical de educación en el Estado, la cual la conforma Citra Enseñanza, el Suma Falcón, la Federación Venezolana de Maestros, FENATEX, el Sindicato de Profesionales y Técnicos, el Colegio de Profesores, el Colegio de Licenciados, todos ellos en este momento estamos trabajando de manera en conjunta ¿para qué? Para nosotros seguir exigiendo lo que por derecho nos corresponde en primer lugar. Segundo, para garantizarle al niño, niña y adolescente su año escolar. ¿De qué manera hay que hacerlo? Eso lo están evaluando los profesores y los maestros. Porque eso, indudablemente, es un derecho constitucional. Y si el gobierno no pero, cede, pero, si sigue la situación, a eso voy, el a eso salario voy. de miseria de los Pero, educadores, de los docentes. a pesar de que es un derecho constitucional que tiene el niño, niña y adolescente en el respecto educativo, también hay que hacerle saber al padre y representante, porque es que aquí entramos en otra etapa, hay que hacerle saber al padre y representante que es que los maestros también tienen derechos contractuales y constitucionales, es más, hasta derechos humanos. Y tienen hijos. Por supuesto. Niños que estudian también y que están pasando hambre también. Es así, hasta derechos humanos, porque es que el no percibir un salario digno me lleva a que yo no pueda tener comida en mi casa y eso, por supuesto, conlleva una situación de salud dentro de mi grupo familiar donde hay niños y donde hay adolescentes. Entonces, esto es una situación muy compleja en donde la Comisión Intergremial, en conjunto con la coalición, en conjunto con nuestras federaciones, nuestras centrales,
nuestros sindicatos de base y nuestros trabajadores hemos tratado de saberla llevar para nosotros poder garantizar, por un lado, la educación de nuestros niños y adolescentes y por otro lado, seguir nosotros exigiendo lo que nos corresponde por derecho constitucional y contractual. Incluso la OIT establece que una persona que devengue, creo que un dólar o $1.50 diario, no sé si es $1 o $1.50 diariamente, está catalogado como una persona en extrema pobreza. Bueno, mira, en extrema pobreza. Ayer hacíamos una evaluación con respecto al bono de guerra, porque ahora aplicaron al inicio de año un bono de guerra, lo cual lo hacen a través del sistema Patria. Ayer analizando y sacando las cuentas, bueno, el bono de guerra más el salario mínimo. O sea, el bono de guerra se lo están dando a los activos, porque realmente tienen el rato a los pensionados del Seguro Social. Sí, a los activos y jubilados y pensionados de la administración pública, el bono les llega en diferentes montos. En el caso de los activos, le dieron 720 bolívares más 130 del salario mínimo, son 850 bolívares al mes. Bueno, ayer sacando la cuenta, resulta que diario son 28 bolívares, 33. $1 y piquito. $1 y algo, pero resulta y acontece que cuando nos vamos y volteamos hacia el pasaje urbano, resulta que allí se nos va prácticamente 65% de lo que generamos diario. Entonces allí es donde nosotros nos preguntamos, ¿de qué manera puede subsistir el trabajador de la Administración Pública Nacional si no devenga un salario que pueda conllevar a que por lo menos tenga una calidad de vida en Venezuela? Ahora, ¿y qué piensas tú? No sabemos lo que piensan ellos, ¿no? Pero yo siendo gobierno yo estaría asustado porque el trabajador público es quien sostiene al Estado venezolano. Si le da la gana a esa gente de ponerse brava y dice no trabajo más, me voy de aquí. Bueno, mira. ¿Cómo que del Estado venezolano? Se desmorona el Estado venezolano. Nosotros indudablemente... No creo que ese pocos muchachos vayan a sustituir a maestros, claro, a gente. claro. No, yo no lo creo. Eso para nosotros... hicimos... Me decía alguien la otra vez, ¿y con qué van a pagar el pasaje esos muchachos que van de las champas juveniles? ¿Con qué van a pagar el pasaje si no les dan para pagar un pasaje? Hicimos un pequeño análisis de eso y por supuesto, a buen entendedor, pocas palabras. Y algo deben traer detrás de eso, porque a que promulguen una nueva ley en cuanto a darle poder a quienes vienen saliendo o quienes están cursando la educación diversificada en el país, a poderse meter en un aula de clase y darle lo que corresponde a la parte académica a nuestros niños, eso por supuesto que acarrea unas consecuencias, que ya las hemos venido viviendo de manera nivel medio, bajo y bajo, pero es que en realidad la educación en Venezuela está muy golpeada. Así es. Está muy golpeada y la descomposición social que hoy vive el país es mucho mayor a la realidad que estamos viviendo. Ok, bien, hacemos el corte comercial, al regreso venimos ya con nuestro último segmento conversando con Jorge Lugo, él es coordinador general de la Comisión Intergremial de Trabajadores del Estado Falcón, entonces punto fijo de opinión a través de Falconía, se parten, ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Caminando se aprende la vida, caminando se sabe lo que es, caminando se cura la herida, caminando que deja el ayer, en Puerto Rico y Panamá, en Colombia o en New York, el que no vive no prueba el sabor que da el amor, caminando, tiene trapezones, caminando y nunca paré, caminando, entre risa y dolores, pa'lante y con fe, con el tiempo comprendí que la vida da pato, que nada borra el recuerdo de lo que uno caminó, caminando. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía.
Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Ya este es nuestro último segmento. Estamos conversando con Jorge Lugo, él es coordinador general de la Comisión Intergremial de Trabajadores del Estado Falcón. Y a todas estas, Jorge, la posición del intergremial en relación a las amenazas, ejemplo, en el caso de los docentes, y ustedes debieran luchar porque eso se mantenga impenetrable la lucha, ustedes decir que no permitan que los partidos políticos entren o que los dirigentes políticos entren, ¿no? Sino que se mantenga como trabajadores como tal, porque le ha dado mucha fuerza a eso. Sí. El gremio docente en Venezuela siempre ha tenido mucha fuerza, Sí. Siempre ha puesto a temblar a los gobiernos, ¿no? Pero tenemos entendido que ha habido amenazas hacia algunos docentes especialmente, pues, si no vas a trabajar, esto y aquello. ¿Cuál es la posición del intergremial y qué pudiera hacer la intergremial o qué deben hacer los docentes cuando hay amenazas hacia ellos porque no están yendo a trabajar, cuando el sindicato, el gremio les permite, les da una permisología, que eso es legal, eso es ley, Sí, para que vayan a esa asamblea que organizan? Mira, nosotros de manera muy responsable lo hemos dicho prácticamente en todas nuestras actividades. En primer lugar, debemos decirle a la colectividad, a nuestros trabajadores, que lo que nosotros hoy mantenemos en la calle es una lucha por reivindicaciones laborales, por lo que nos corresponde de manera contractual y constitucional. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, hay quienes quieren teñir la lucha como una lucha política partidista, y así lo ha querido ver el gobierno desde su lado. Aunque es una lucha política. Aunque es una lucha Así política, es. mas no es una lucha política partidista. Sí, sí. Y así lo hemos dejado ver. ¿Por qué? Porque aquí los afectados son los rojos, los blancos, los azules, los naranjas, los verdes, los vinotintos, y todos los trabajadores de la administración pública son los afectados en este momento, y por eso nosotros, de manera muy responsable, lo hemos dicho siempre. Y la Cuando administración estamos- pública, disculpa, mayormente la conforman chavistas, gente del Sí, gobierno. Sí, indudablemente. Con nosotros en la Comisión Claro. Intergremial hay organizaciones que han sido en algún momento pro gobierno y han trabajado en la base electoral al gobierno. Pero es que esto es un problema que va mucho más allá de ello y mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar en lo político partidista. Eso es necesario hacerlo, dejar ver y aclararlo, porque siempre buscan teñir esto de político partidista y eso daña la lucha. Ahora, fíjate, nosotros tenemos en nuestra Comisión Intergremial de Trabajadores un pool de abogados, tanto constitucionales como laborales, y especialistas en procedimientos administrativos. En el caso del profesor y doctor Juan Páez, quien maneja la parte de procedimiento administrativo, el doctor Wilmer Pereira, quien es el presidente del Colegio de Abogados, es constitucionalista y es decano de la Facultad Jurídica de la Universidad de Falcón, y también está el doctor Antonio Ortiz, por nombrarte 3 personas, fue ex inspector del trabajo y que son conocedores de la materia. Nosotros creemos tener lo que corresponde, y sobre todo el sector educativo, que ha sido el sector un poco más amenazado y más Así holgado es. en esta situación, con levantar procedimientos administrativos, con cambiarlos de jurisdicción o de colegio o de escuela, o lamentándolo mucho, despedirlos. Pues nosotros creemos que para eso estamos totalmente preparados. También debemos decirle a nuestros maestros, a nuestros trabajadores, que votar un trabajador no es tan fácil, y menos en el caso Es más, del sector hay educativo. inamovilidad laboral y se está discutiendo el contrato colectivo. Indudablemente, Eso no es permitido. así es, y eso conlleva a que de manera responsable el trabajador tenga cómo defender sus derechos o defender la justificación cuando de alguna manera es convocado a alguna actividad de calle para defender sus derechos. En ese particular, nosotros hemos venido trabajando en conjunto con el pool de abogados, que no solamente son ellos 3, hay muchos más, en conjunto con la coalición, en conjunto con las federaciones que han venido trabajando a nivel nacional con respecto a esto que se ha venido dando a través de las calles del país, y que de alguna u otra manera la comisión va a seguir trabajando para hacerle valer su derecho tanto a los docentes como cualquier trabajador de la administración pública. Okay. Siguen en la lucha entonces. Sí, indudablemente. Nosotros estamos apegados a las decisiones de nuestras federaciones o nuestras centrales en Caracas. Por ejemplo, en la ciudad de Coro nosotros nos estamos movilizando. Jorge, pero en Caracas escuchan el grito de las regiones. Sí, ¿Lo indudablemente. escuchan? Sí, claro. Es más, Caracas es el pionero
de las convocatorias los días lunes. Las convocatorias de calle los días lunes o de asambleas generales informativas es emanada desde la ciudad de Caracas, desde las federaciones, en el caso de FETRA Universitario, de FAPU, de FENASOE, los compañeros de Corpoelec, los compañeros del Ministerio de Agua, nuestros amigos de la salud, en el caso de Pablo Zambrano, Mauro Zambrano, todos los compañeros que hacen vida y que manejan las federaciones y los sindicatos a nivel central han sido parte de esto. Indudablemente nosotros no podemos dejar de nombrar a la profesora Elsa Castillo, a pesar de todo lo que se ha venido generando contra de ella, pero es la realidad. O sea, es quienes han venido manejando esta lucha nacional para tratar nosotros de emprender y recuperar lo que el gobierno nos ha quitado. Es una venezolana que habla allí indudablemente, y una trabajadora más jubilada, sí, indudablemente es así. Indudablemente es así. Sí, en el ente gremial no ha habido amenazas directas contra los directivos del ente gremial, ¿no? Sí, claro, indudablemente que sí. Nosotros en lo que corresponde al mes de enero vimos un amedrentamiento, unas amenazas que hubieron por parte de los cuerpos de seguridad, en este caso del SEBIN, en contra del compañero Starling Bracho, secretario general del Sindicato Eléctrico en Falcón. Vimos recientemente, hace 2 semanas, fuimos asediados nosotros desde primeras horas de la mañana hasta prácticamente las 3 de la tarde por los cuerpos de seguridad, sí, en mi caso. Y así han venido tratando de amedrentar y amenazar a la dirigencia sindical regional, pero nosotros estamos muy claros. Eso no es propio de un sistema democrático, hermano. No, para nada, no es para nada. Y es que no estamos amenazando a nadie, claro. No estamos de manera organizada, reclamando sus derechos. Estamos reclamando nuestros derechos contractuales y constitucionales, lo cual lo hemos dejado ver en cualquier momento que nosotros nos paramos a exigir nuestros derechos. Sí, eso es lo que puede ocasionar o lograr es que la gente le entre más rabia y la protesta se acentúe. Claro, es así. Hoy en la mañana, recientemente, tuvimos la oportunidad de iniciar la asamblea en la Plaza del Obrero, aquí en Punto Fijo, y le dábamos un saludo a los cuerpos de seguridad presentes, que a pesar que no estaban con uniforme, estaban de civiles, ya nosotros los conocemos, ya sabemos quiénes son, y bueno, le damos la bienvenida. Claro. En todas las actividades que tenemos le damos la bienvenida, son parte de la lucha también. Lo que nosotros hoy luchamos, y que ellos la están pasando igualita que todos nosotros luchamos, también es en beneficio de ellos y en beneficio de su familia. Así es, porque la verdad. Ellos son funcionarios públicos. Claro, indudablemente, es así. ¿Sabes que yo veía por las redes sociales una de las manifestaciones de los docentes en Maracay? Y se veía como que los militares, por supuesto los militares están cumpliendo su trabajo y los policías, ¿no? Pero caramba, estaban como que del lado, o sea, ellos lo hacían porque sabemos que los militares acatan órdenes, pero se veía como que ellos estaban del lado de los, que era una manifestación bastante grande. Bueno, nosotros una anécdota muy corta. El año pasado vivimos situaciones similares a las que estamos viviendo ahorita con respecto al bono vacacional, que quería ser dividido en cuatro partes, y eso generó, por supuesto, una reacción de parte de los trabajadores. En Coro vivimos en algún momento que se nos acercaban 3 o 4 policías a decirnos, hay que seguir, claro, porque es que también no quieren aplicar la misma, sí. Hay que seguir. En base a eso, nosotros de manera muy organizada hemos seguido en la calle, de manera pacífica, de manera muy organizada, para que, por supuesto, claro, el gobierno pueda rectificar y pueda entender, claro, que los trabajadores de la administración pública hay que respetarlos a ellos, ¿no? Indudablemente. A los cuerpos de seguridad del Estado, porque indudablemente, ellos lo están pasando igual, pero ellos también deben respetar la protesta. La protesta, así es. Bien, Jorge, estamos llegando al final del programa. ¿Con qué quieres cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? No, mira, primero que nada, agradecerle a Dios por hoy estar acá en Punto Fijo. Gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de expresarnos, de tener esta ventana, por lo menos aún tenerla abierta para llegar al eje de Paraguaná, y que bueno, hacerle un llamado a nuestros trabajadores, a nuestros compañeros de trabajo, de todos los sectores de la administración pública, de todos. Aquí nadie la está pasando bien, nadie tiene un poder adquisitivo que trabaje en la administración pública para poder sustentar a su grupo familiar. Desde allí ha partido nuestra lucha, desde allí va a seguir nuestras luchas en la calle, de manera pacífica, de manera organizada, sin tinte político partidista. Es necesario seguir exigiendo nuestros derechos hasta que el gobierno logre rectificar las malas políticas implementadas y que han venido perjudicando a
a la masa laboral del país. Ok, bien, gracias a Jorge Lugo, él es coordinador general de la Comisión Intergremial de Trabajadores del Estado Falcón. A ustedes muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es por día para mañana, cuando desde las 10 hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches, un abrazo, hasta mañana y Dios les bendiga.